Vamos a avanzar, vamos a avanzar.
Ya está aquí. ¡Veracruz! ¡Guarimata! ¡Ya está aquí! ¡Veracruz! ¡Guarimata!
¿Van a entrar? Ya está aquí. Verde Cruz. Verde Cruz. Verde Cruz. Verde Cruz, Verde Cruz. Con ganas, a bailar, a bailar. Unión Cruz Verde.
Ahí está, ahí tenemos a un nuevo miembro también de la orquesta, ¿no? ¿No? Ahí está, futuro tinguero, dice, ¿no? Vamos ahí. Con la Orquesta Internacional Nuevo Sonido de Huancayo. Ahí está su barrita, ¿no? Ahí está. Ahí está la familia Verde Cruz, ¿no? ¿Dónde está la familia Verde Cruz? A ver. Ahí está, por supuesto que sí, siempre las manitos arriba, ¿no? Y esa sonrisa que les caracteriza, ¿no? A ver, vamos con la orquesta. Nuevo Sonido de Huancayo. Vamos, maestros, que suenen esas melodías. Hoy reunidos en la hermosa tierra de Guaribamba, Santiago. Vamos, maestros, ahora sí, con la familia Verde Cruz. Comisión organizadora, al presidente de la comunidad, Juan Manuel Cuicapuza Reyes, al vicepresidente Lucio Paucar Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias al presidente Reyes, ¿no? Que hoy, este año se está organizando, ¿no? Gracias, señor presidente. Ahí está. Nuevo Sonido de Huancayo. Ahí está, señores. A ver, esas palmas, a ver. Esas palmas, a ver, que se escuche.
está la familia Verde Cruz, ¿no? Haciendo también su presentación. Ahí está. Esos cachos, maestro. Ahí está, vamos, por supuesto que sí, con la familia Verde Cruz. Ahí está, la familia Verde Cruz. Vamos, ahí están esas palmitas. Mishki Mishki Santiago, ¿no? La familia ya ingresando. Ahí está. Vamos, familia Verde Cruz. Esa palmita. A ver, ¿dónde está la familia Verde Cruz? ¿No? Una guapeadita, a ver por acá. A ver, una guapeadita de la familia Verde Cruz. Ahora sí, mamita. Ahí está la familia Verde Cruz. Y ahí estamos con la presentación de Verde Cruz. Esta nueva sonido de Huancayo. Ahora sí.
Guape, guape. Verde Cruz, Verde Cruz, Verde Cruz. Ábranse un poco más. Pásate. Una más, una más. ¡Ya llegó! Ya está aquí. ¡Verde Cruz! ¡Verde Cruz! ¡Verde Cruz! ¡Verde
difícil que saluden a la cámara. Saluden al dron, ahí está. Saluden al dron, papá, al dron, saluden así, con su sombrerito. Eso. Saluden al dron.
Ahora sí, para aquí, varón para allá. Uno para acá, el otro para acá, pe. Sigan, sigan, pues. Vuelta, 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 vuelta. Eso. Cruz verde, cruz verde, cruz verde. A mí nomás me estás grabando. La subida. 3 urnas por Unión Verde. ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! ¡Palmas! ¡Bravo! Ahora sí le entramos con ganas. ¿Dónde es? Más allá arriba. Allá donde están los niños, ve, donde están los niños allá. Niños, venga. Niños.
Ahí está, ella refrescándose ha venido. De razón el resto está sudando y ella nada. Ya está. Nuestros amigos de Nuevo Sonido Huancayo. ¿Cansados? No cansados. Jala, jala. Estaba rico el almuerzo, gracias, gracias. Gracias, gracias. No hay nada como el almuerzo antes de la hora. No saben comer acá, dicen mucho más. Y ahí.
Más nada.
Iba a hacer la misa, he dicho así. Pero uno de mis hermanos estaba responsable de eso, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Sí. Claro, estamos bien. Entonces, a nombre de mi mamá, hermanas, todas hermanas, hay que decir las cosas tal como es. No te falta hermanas. No te falta hermanas. Yo soy donando, conocido, humildemente con esta familia. A mis primos, le vamos a dar. Ellos dicen, ¿no? Que hay una depresión para tres. Entonces ellos, mis primos, ¿no? Ellos dicen, tienen un cariño para mi mamá. Ya que estamos acá, pasamos para allá, de ahí vamos a almorzar. De repente ellos también tienen pero yo también no les he dicho que se quedan, no. Nada, solo le hemos participado y mis hijos. Entonces, ya les cuesta que no les tiempo. Vamos con todos los veces. Sí, así, mami, entonces apenas. Entonces, mi papi, algo está hecho, pero para terminar, mami, a nombre de mi mamá. A nombre de mamá. Primo, a nombre de mi mamita linda. ¿Sí? Acá estamos todos primos. Primo, a nombre de mi mamita. Dale uno, a nombre de mi mamá. No, ya estoy así. Muchas gracias, primo, primas, tío. Acá estamos en presencia de mis primos Yoshi también, que es parte de nosotros. Todos somos primos hermanos, todos acá. Somos hijos de tío Segundino, de mi papá, Máximo. Acá estamos todos. Pues, no hemos venido porque nos han obligado, no, sino por el cariño a la tía. Aparte de nuestra tía, no es que es otra familia. Es nuestra familia, así también nosotros les invitamos que participen con nosotros, no solo hoy día, sino posteriormente, porque nosotros somos familia directo, no es que de otro lado, por apellido nomás, somos familia directa, hay que juntarnos más siempre. Por ese cariño estamos acá nosotros, no por acá mi primo. Yo, primo, más sentido pésame de no les pude acompañar en ese momento. Hoy estamos acá, no porque no sea una obligación, sino porque nos nace, queremos estar acá, acompañarlos a ustedes también, porque ustedes nosotros somos familia, somos la misma familia, ¿no? Y queremos estar acá acompañándolos en este momento, y ustedes también más adelante nos podrán acompañar en cualquier cosa y podremos contar juntos en todo, porque somos familia, ¿no? Primos, debemos estar unidos. Nada más. ¿Tío? Gracias, primo. Gracias. Dale el mayor. ¿Vas a hablar algo? Ya me permite, más bien, muchas gracias. Muchas gracias, primo, por el cariño. Gracias, primo. Hay que escuchar la misa. Pero hay que escucharlo. Esta misa pidiendo por el alma de nuestra querida hermana Teófila Vida de Reyes, que ha partido a la presencia del Señor hace un mes. Manda a celebrar esta misa a cada uno de sus hijos. Vamos a comenzar diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este día vamos a pedirle perdón al Señor, quizás como hijos. No hemos sabido valorar a nuestra querida madre. Alguna vez hemos abusado de su amor, de su cariño, de su bondad. Por eso en esta tarde le pedimos perdón al Señor por no haber atendido de la mejor manera a nuestra querida madre. Entonces decimos todos,
yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Decimos todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, te pedimos en esta tarde la lectura que está tomada del libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán prosperidad y años de vida. Que no te falte la misericordia, la verdad y el amor. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Así conseguirás estima tanto de Dios como de los hombres. Hijo mío, no rechace la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor corrige al que ama, así como una madre que corrige a sus hijos, porque los quiere. Hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a cantar el canto Alabaré y acompañamos con las palmas. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. El Señor esté con cada uno de nosotros. Con tu espíritu. Lectura de la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Marta supo que Jesús llegaba a su encuentro y ella salió y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús le dijo: tu hermano va a volver a vivir. Ella le contestó: sí, Señor, yo sé que va a volver a vivir en la resurrección en el día final. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la lectura que acabamos de escuchar cuenta lo siguiente. Estaban velando el cadáver de Lázaro y Jesús llegó a la casa para darles el pésame por la muerte de su ser querido. Entonces Marta, al mirar que Jesús ingresaba, ella salió a su encuentro y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía conocimiento y sabía: si Jesús hubiese estado en su agonía, le hubiese curado de la enfermedad que le causó la muerte. Ustedes también, su querido esposo, cada uno de sus hijos e hijas han hecho lo humanamente posible para salvarle la vida. Pero aún a pesar del esfuerzo, la muerte los ha arrancado de sus propias manos a su querida madre. Entonces, queda un gran dolor, un gran vacío. Y por eso Jesús le dijo a Marta:
Marta, no llores, tu hermano va a volver a vivir, le dijo. Entonces, Marta le contesta, le dijo, sí Señor, yo sé que va a volver a vivir en la resurrección, en el día final. Entonces debemos entender que nuestra vida ya no termina en la muerte. Nuestra vida termina en la presencia del Señor. Este cuerpo que tenemos regresa a la tierra de la cual hemos sido sacados. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, dice, de polvo eres y al polvo volverás. Por eso en estas fiestas celebramos y damos gracias a la Madre Tierra, porque en un determinado momento de la vida también nos uniremos a ella. Entonces, queridos hermanos, pero nuestro espíritu vive eternamente. Recuerden que mamá ha pasado una mejor vida. Ella los va a seguir acompañando a cada uno de sus hijos, donde estén, donde se encuentren. También va a ser la fuerza y la fortaleza de sus queridos esposos. Porque debemos recordar, siempre en la vida uno de nosotros tiene que partir antes de tiempo. Mi papá ahora ha tomado las riendas de este hogar, que los va a seguir acompañando. Recuerda que ellos han tenido encargos y cosas tan hermosas que realizar con cada uno de sus hijos. Por eso en este día debemos recordar, nuestra vida ya no termina en la muerte, porque el Señor nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, va a volver a vivir. Entonces no se olviden sus hijos e hijas, mamá vive eternamente, libre ya de los lazos de la muerte. Pero mientras los hijos caminan por esta vida, debemos seguir sus encargos, sus anhelos. Vamos a recordar, mamá les ha regalado la vida, les ha ofrecido las mejores oportunidades, le ha dado de su esfuerzo, de su trabajo, y recuerda que ella ha querido que tú seas mejor que ella. Por eso se esforzó y trabajó en la vida. Recuerda que ella ha celebrado tus éxitos con gran alegría. Ha curado tus heridas cuantas veces pudo. Mi mamá siempre ha estado al lado de cada uno de ustedes para darte fuerza, valor y fortaleza. Ahora luego dice también mamá, la misericordia, la verdad y el amor nunca les falta. Mamá te dice, hasta cuando Dios te concede la vida, ustedes como hijos sean sensibles, solidarios, ayúdense unos a otros. ¿Por qué razón? Todo se hace mientras estamos vivos. En vida se da, se atiende, se perdona, se quiere, se reconcilia. Algunos de nosotros no hemos podido atender a mamá como ella esperaba que lo hagamos. Hemos abusado de su amor, de su cariño, de su bondad. Y recuerda, siempre mamá te ha mirado con amor a cada uno de sus hijos. Ahora luego dicen también la verdad. Sean sinceros, honestos, no se peleen por las cosas. Mira, no nos llevamos nada. Mamá de tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio se fue con la mano vacía. Y además ustedes no pueden pelearse por los bienes que mamá deja, porque es un regalo generoso. No nos ha costado absolutamente nada. Más bien administren, compartan de manera justa, equitativa, para que vivan en paz, en armonía. Luego también dice el amor. Mamá les ha regalado la vida al lado de su padre para que vivan, se amen y se quieran. Miren su retrato. Son carne de su carne, hueso de su hueso, sangre de su sangre. No puedes vivir tan mal. Para pocos días de vida. Entonces el regalo más hermoso que puedan dar a su querido padre es que ustedes como hermanos hayan sanado sus diferencias, se hayan curado las heridas que se han causado entre ustedes. Y recuerda, siempre mamá ha estado al lado de ustedes, dándoles fuerza, valor y fortaleza. A ver, recuerdes, cuando tenías una necesidad, un problema, donde quien recurrías a pedir un favor, te atendía. Pueda o no pueda, te ha ido ayudando. Entonces, por eso recuerda, mamá es una madre que por más que nosotros seamos inlisos, ingratos, contestones, desobedientes, una madre siempre nos mira. Cuánto extrañamos este día, estar junto a ella, pero el Señor se va a llevar a su presencia. Ahora llegamos a la casa, ya no hay nadie que nos pueda atender, nos pueda recibir con cariño. Entonces este día recuerden, ella siempre ha querido lo mejor para ustedes. Ahora luego dice,
Hijo mío, no rechace la disciplina del Señor y aborrezca su reprensión, porque el Señor corrige al que ama, así como una madre que corrige a sus hijos porque los quiere. Recuerda que mamá te ha corregido para que tú seas mejor que ella, con palabras tiernas, cariñosas de una madre. O alguna vez ella tuvo que levantar la voz, porque a veces los hijos cuando somos jóvenes no sabemos escuchar a mamá. O finalmente quizás mamá tuvo que derramar lágrimas, porque a veces nosotros los hijos no cambiamos. Entonces ella, con todas esas actitudes, ha querido que triunfes en la vida, que el hogar que hayas formado, que marche bien. Entonces no se olvide. Este día que recuerdan a su querida madre, el primer mes de su sensible fallecimiento, sigan sus encargos, sus consejos, ámense, quiéranse. Recuerda que la vida es corta, estamos en un camino sin retorno y por lo tanto disfruten bien de la vida. Por ejemplo, este día, ¿qué nos llevamos de esta vida? Lo maravilloso que pasamos. Todo se queda. Entonces, querido hermano, este día vamos a pedirle la salvación de su alma. Señor, queremos pedirte en esta tarde por ti, Teófila Vida de Reyes, a que el Señor has llamado de este mundo a su vez. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Queremos pedirte también por su hijo, Jorge Wilber Reyes Vila, a quien el Señor has llamado de este mundo a temprana edad. Te pedimos que lo tengas en tu reino. Por ello roguemos al Señor. Te lo pedimos. Queremos pedirte por su querido esposo, para que le siga regalando vida y salud, y él siga llevando adelante este gran hogar que tiene en sus manos. Por ello roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Queremos pedirte también por cada uno de sus hijos e hijas, para que ellos se amen, se quieran, se respeten, se ayuden, conforme ha sido el encargo de su querida madre. Por ello roguemos al Señor. Queremos pedirte por sus yernos, nueras, nietos y nietas, para que ellos también contribuyan a fortalecer la unión y la unidad de la familia. Por ello roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor Jesús, en esta tarde nuestras peticiones, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a invitar a un hermano nuestro a acercarse y pueda recoger la limosna que ustedes han de dar. Vamos a presentar el vino y el pan. Reciba, Señor Jesús, este pan, fruto de la tierra y del trabajo de nosotros, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Reciba, Señor, este vino, fruto de la vida y del trabajo. Él será para nosotros. Decimos todos, bendito seas por siempre. Acepta, Señor Jesús, esta ofrenda que se presenta a cada uno de tus hijos. Lo que ellos han traído es el fruto de su trabajo, el sudor de su frente. Y sé generoso ante estas ofrendas, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de nosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, sí, Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Por eso en esta tarde queremos unirnos a los Salvo no se vaya a guardarse. cantarte el himno de la Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alabe el coro de tu iglesia en la tierra. A los músicos están ganando plata. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene
cuando iba a ser entregado como pan, y dándote gracia lo pasó diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Decimos todos, Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, él tomó el cáliz y dándote gracia lo pasó diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es mi sangre que se derrama para el perdón de sus pecados. Decimos todos, Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Queridos hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, al celebrar en ese día la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos este pan y este cáliz. Te damos gracias por la vida que nos das. En este día nos permites acompañar a su querido esposo, a cada uno de sus hijos e hijas, yernos, nueras, nietos y nietas, familiares, y pedirte por tu Teófila Vida de Rey, a quien Señor has llamado de este mundo, que libre ya de los lazos de la muerte, esté gozando de la plenitud eterna. También queremos pedirte por esta tu iglesia, reunida aquí, recordar amigos, familiares y los tuyos. Ellos también duermen, esperando la resurrección. Así fue con María, la Virgen Madre de Dios, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir y cantar tus alabanzas. Decimos todos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, fieles al consejo de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos juntos, a ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El Señor Jesús nos dijo, mi paz te regalo, mi paz te doy. No mires, Señor, a nuestros pecados, mira nuestra fe, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos damos el abrazo de la paz. Salud, decimos ahora. La paz esté con la paz esté chica, paz con nosotros. La paz esté con nosotros y con nosotros siempre. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aquellos hermanos y hermanas que deseen comulgar pueden acercarse. El cuerpo de Cristo guarda el lugar para la oración.
Oración final, oremos. Señor, te pedimos por tu hija Teófila Vida de Reyes, a quien has llamado de este mundo a su vez, que libre ya de los lazos de la muerte, esté gozando de la plenitud eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de nosotros. El Señor nos bendice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendiga, Señor, esta fuente de agua y a través de ella queremos recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos: Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cantar, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Decimos todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, lava del todo su delito, el alma del Hijo. Dios y la vida de Reyes, a quien has llamado esta misma ciudad, por la misericordia de Dios, descansa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perfecta. Bendiga, Señor, el pastor. Bendiga, Señor, a su querido esposo, a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a su querido Dios. Bendiga, Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bendiga, Señor, Acompáñamelo bien. Vamos a rezar un responso también por su hijo, a quien el Señor ha llamado a temprana edad de este mundo, o quizás ha sido el mejor hermano, el mejor hijo. Rezamos y decimos todos entonces: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Decimos todos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua, el alma de tu Hijo Jorge Wilber Reyes Vila, a quien, Señor, has llamado de este mundo a temprana edad. Por la misericordia de Dios, descanse en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están servidos, queridos hermanos.
Sigan disfrutando de este día en memoria, su querida madre. Gracias, Padre, gracias. Bendiga, Señor, el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Parecito acá una vez más. Una vez más. Una vez más. Padre. Todo el patio. La kecil. Este no maestro. Te lo tindieron. Gua agar masih tu saya mesti kan.
Allá, ve, allá también ve. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estamos?
Eso. Y ahora varones, ahí nomás una vueltita. Vueltita, vueltita. Ya, ahora se...
Unión Verde Cruz. Hip, ra, hip, ra, hip, ra. Unita más. Hip, ra. Palmas. ¡Más duras porque tenemos hambre! ¡Jiji! Ra, ra. Corporación TST.